víspera del Día de Acción de Gracias no puedo hablar ni nada más ni nada menos, yo creo que usted ya lo sabe o se lo imaginará, del superpoder de la gratitud. Diga conmigo, gratitud. Nací en Argentina, éramos pobres pero no lo sabíamos. Donde yo vivía, siempre digo, el cuarto era tan pequeño que no teníamos muebles sino que los pintábamos. Y cada vez que llegué a este país y tuve hijas que son hermosas y muy agradecidas, siempre comenzamos nuestra relación como padre hispano, que le contamos siempre la historia. En mi país, ¿cuántos chicos saben? No, en mi país, en Cuba, yo no soy cubano, pero no teníamos ni para comer y ahora vos... Hay chicos en África, ¿conocen, no? La historia, ¿no? Esa historia de hay chicos en África. Pero siempre le enseñamos a nuestros hijos la importancia del agradecimiento. Y eso se nota tal vez en épocas de Día de Acción de Gracia, o como los puertorriqueños dicen, hay un boricua acá, le dicen Thanksgiving, ¿no? Thanksgiving, no es Thanksgiving, es Thanksgiving, es el santo del dar. Para el resto de ustedes es Thanksgiving, ¿no? Es el momento del año donde en este país se celebra las bendiciones y estamos agradecidos al Señor por eso. Pero siempre les he enseñado a mis hijas a ser agradecidas, ¿no? Recuerdo cuando mi suegra o mi mamá les tejía a mis hijas ese pullover, ese suéter que nunca, ellas sabían que nunca iban a usar, ¿no? Que uno lo abre con mucha expectativa y ponen cara de no te puedo creer que me regalaste esto tan feo, ¿no? ¿Ha visto esa sensación de sus hijos que usted lo conoce? Y su suegra lo tejió con tanto amor y con tanta dedicación y usted conoce y usted dice, pero mire qué abrigadito es y uno vive en la Florida, ¿no? Que hay 100 grados de temperatura. Y usted le dice a su hijo, ¿qué se dice? Dígame, ¿qué se dice? Cuando mi mamá me daba de comer, mi mamá no fue una gran chef. Y cuando no quería comer algo, una de las peores cosas que podía hacer, no tan solo con acusarme y compararme con los niños en África, sino decirme que no hay peor cosa que un niño o mal agradecido, ¿no? Pero lo que estoy tratando de decir es que siempre hemos mirado al resto. Yo he visto a la próxima generación tal vez con ojos críticos como inmigrante en este país, sabiendo que vivimos en una sociedad no con muchas cosas, sino con abundancia, con exceso. ¿Está de acuerdo que vivimos en una sociedad no de abundancia, sino de exceso? Alguno de ustedes se va a ir a comer a algún lugar y va a tener un sirviente que le trae la comida. Y alguno de ustedes le va a dar la opción al final del día si quiere llevarse la comida que fue de exceso o la quiere tirar. Vivimos en una sociedad de exceso. Y siempre he criticado tal vez a la próxima generación, y no hay muchos hoy, había mucho más en el primer servicio, donde tal vez crecieron con una mentalidad de entitlement. Por aquellos que no saben qué es entitlement, es una mentalidad de que alguien nos debe algo, que nacimos con un derecho adquirido. A mis hijas siempre le dije, mira, te voy a pagar la escuela primaria y la escuela secundaria, pero no voy a pagarte la universidad. Vas a través de tus méritos y tus becas y vas a tener que trabajar. Y gloria a Dios que mis hijas son bellas e inteligentes y tienen becas. Pero no queríamos criar a niños con una mentalidad de entitlement. Si usted quiere pagarle la universidad a sus chicos, gloria a Dios, no estoy criticando, pero estoy diciendo que hemos nacido tal vez en una sociedad donde uno cumple 16 años y ya quiere tener un BMW convertible. ¿Me entiende a lo que me refiero, no? No, porque mi amigo tiene un carro BMW, sí, pero tu amigo tiene un dealer de 5 carros y yo soy pastor hispano. Así que con suerte que yo te llevo. Pero nacimos en una sociedad donde pensamos que alguien nos debe algo. ¿Y sabe qué? Tengo que pedirle disculpa a la futura generación que he criticado, porque tal vez nunca recibieron algo que yo crecí escuchando. No se puede, no tenemos, ahorrar. Y tal vez crecieron en otro contexto, pero la verdad es que yo me he transformado
en esa generación donde pienso que cuando ordeno algo en Amazon y no me llega next door, tengo que llamar a customer service diciendo, perdón, ¿dónde está mi cover para el grill de mi casa? Quiero hablar con un manager, quiero un descuento. Y vivimos con una actitud, me molesta mucho cuando voy a fast food, que yo soy un habitué, se da cuenta, ¿no? Por dos razones. Número uno, porque es rico. Número dos, porque es rápido. Número tres, porque es barato. Amén. Pero ¿saben qué me molesta mucho cuando hay personas que porque su hamburguesa de 57 centavos llegó 5 segundos tarde y se olvidaron de ponerle el pico, el que usted no quería, ¿sí? Sáquele el pico. A mí me da ganas de agarrarle la hamburguesa a la persona y hace un escándalo, ¿lo ha visto, no? Me da ganas de agarrar la hamburguesa y sacarle el pico. Ahí tiene. No, I want to talk to the manager, you know. They have pickles. 50 centavos de dólar pagó. Si usted me dice que está en Longhorn y pagó $200 por su steak y no está cocido a su temperatura perfecta, complain. Pero tenemos que reconocer que nos hemos transformado rápidamente en una sociedad, un grupo de personas, aunque muchos de nosotros somos inmigrantes, donde pensamos que alguien nos debe algo, porque en los Estados Unidos el cliente siempre tiene la razón. ¿Sabe qué? La falta de gratitud es difícil de identificar en el espejo, ¿no? Uno puede mirarse al espejo y darse cuenta que tiene que bajar las mismas 10 libras que se propuso bajar el año pasado. Y usted tal vez está a final de año y no sabe si intentarlo o ya el año está perdido y se deja ir. Y es fácil de identificar las cosas que le faltan, pero la falta de gratitud es algo que es difícil de identificar. Es muy difícil mirarse al espejo, lavarse los dientes y decir la verdad que soy un ingrato, un mal agradecido. Bienvenido a la iglesia de la ciudad. ¿Quién nos visita por primera vez? Y quiero ayudarlo en este día para identificar la falta de gratitud que tenemos en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos pecadores en recuperación dicen amén? Amén. Tenemos la tendencia natural de hacer precisamente lo contrario de lo que deberíamos hacer, incluyendo con la falta de agradecimiento. Quiero mostrarle 3 características de una persona desagradecida. Y usted me lo va a agradecer al final del servicio. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, una persona desagradecida, que no son ustedes, es otra iglesia, en otro campus, en otro estado. ¿Sabe que las personas desagradecidas tienen lo que yo llamo cinismo respecto al pasado? Cinismo respecto al pasado. No tengo tiempo para leer toda la historia, pero en Éxodo capítulo 14 vamos a encontrar la historia del pueblo de Dios, que habían salido precisamente de Egipto y estaban siendo perseguidos por el faraón y estaban enfrente de un mar que todavía no se había abierto y habían recuperado su libertad después de siglos de esclavitud. Y en Éxodo capítulo 14 versículo 11 dice, entonces le reclamaron a Moisés. ¿Sabe que a veces la gente reclama a los líderes espirituales? ¿Cuántos dicen amén? Entonces le reclamaron a Moisés. Escuchen lo que le reclaman al líder Moisés. Dice, ¿acaso no había, mira el cinismo de los esclavos, acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? Le reclama, para que nos sacaras de Egipto. Ya en Egipto le decíamos, déjanos en paz. Preferíamos servir a los egipcios, mejor nos hubiese sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Really? La Biblia dice que había un clamor en los esclavos egipcios por más de 350 años pidiendo que Dios milagrosamente levantara un líder y lo sacara de la esclavitud a la libertad. Diga conmigo, ingratos. Really? Por eso Moisés decía, Señor, terminemos con esto, que el fuego de Dios caiga, que los queme a todos, Señor. Tengo un frame en mi casa, en mi oficina de eso. En serio,
¿Sabe que a veces cuando hay falta de agradecimiento en nuestro corazón, nos ponemos cínicos? El cinismo lo que hace muchas veces nos hace perder la memoria. ¿Sabe que una persona desagradecida es una persona que ha perdido su memoria? Que se olvida de dónde el Señor los ha sacado, cómo estaban antes de conocer al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente, dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, a los ingratos y da gracia a los humildes. ¿Sabe que la falta de agradecimiento, esa actitud soberbia, cínica, es tan mala, es tan contraproducente que ni siquiera el Señor puede lidiar con eso? Dice que no tan solo que no está de acuerdo, dice que la resiste. Lo segundo que produce un corazón desagradecido no es tan solo ser cínico respecto al pasado, sino la insatisfacción respecto al presente. Una persona desagradecida es una persona que está quejándose por lo que tiene. Y creo que posiblemente la gran mayoría de nosotros entramos en esta categoría. ¿Sí o no? Señor, con el esposo que vos me diste. No, el esposo que vos elegiste, que son dos cosas distintas. Compramos el televisor para el Mundial que acaba de ganar Argentina recientemente. Me quedan 2 años todavía. Después no lo puedo usar más. Pero llegamos a casa con lo que pensamos que es el mejor TV del mundo, hasta que vemos un comercial y nos sentimos las personas más perdedoras del mundo. ¿Cuántos de ustedes tienen Android? Gloria a Dios. 2 personas, voy a hacer un llamado al altar, 4. Hace un básquet aquí, va a entregar su Android. ¿Saben que ustedes están en el lado oscuro de la tecnología? Pero aquellos que hemos encontrado la luz en los productos de Apple, acabo de dividir la iglesia en 2, ¿no? ¿Por qué se dividió la iglesia? No, Android. Podríamos hacer el servicio de las 10 de la mañana, la gente que usa Android, las 11:30. Pero aquellos que tenemos teléfono, aunque sea Android, siempre estamos quejándonos porque salió el S2, ya no es el último. ¿Sabe que en la Biblia también encontramos personas que se quejan por lo que tienen? Y un ejemplo perfecto es en Lucas capítulo 15, donde Jesús contó la historia del hijo pródigo. Dice que un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. ¿Sabe qué pasa aquí? Es una persona desagradecida. Usted conoce la historia del hijo pródigo. Dice que un día he came to his senses y se dio cuenta de todo lo que tenía en casa y que menospreció por tantos años. Una persona desagradecida es una persona que nunca está feliz con lo que tiene. Constantemente está comparando sus debilidades con las fortalezas de alguien más. Se queja porque tiene su carrito que todavía no tiene AC y lo compara con una persona que hace 30 años que vive en los Estados Unidos, pero nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Eso simplemente es una falta de agradecimiento. No tan solo que las personas desagradecidas, que no son ustedes, son otras personas que conocí en el pasado, son cínicas con respecto al pasado, son desagradecidas con respecto al futuro, sino que todavía aún así son pesimistas con respecto al futuro. Hay una historia conocida en la Biblia, en 1 de Samuel capítulo 1, donde cuenta la historia de una mujer llamada Ana. Ana era una mujer bendecida, tenía un esposo que la amaba, un esposo que era creyente. Y el único problema que tenía Ana era que todavía no había podido concebir el hijo que tanto deseaba. Y dice la historia de Ana, y dice, y cuando llegaba el día de que Elcana, el esposo de Ana, ofrecía sacrificio al Señor,
daba a Panina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero Ana, diga conmigo Ana. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Sabe que Ana estaba tan pesimista, tan negativa con respecto al futuro, que se había olvidado que tenía finalmente un esposo que la amaba y la amaba con devoción? Tal así que la Biblia continúa diciendo que su esposo, su marido, en el versículo número 8 dice: y Elcana, su esposo, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Sabe que a veces podemos estar constantemente pensando en el futuro con una idea negativa, pesimista? Y eso es una indicación de que nuestro corazón no es un corazón agradecido por lo que tenemos. ¿Cuántos de ustedes tuvo un ex amigo que cada vez que usted tenía una idea le decía: nunca va a funcionar? ¿Sabe que los mexicanos, hay algunos mexicanos aquí? Los orgullosos mexicanos. ¿Sabe que ustedes los mexicanos tienen dos palabras que yo no termino de admirar? Uno es el ahorita. El ahorita es una medida de tiempo que uno no sabe si es un segundo o es una semana. Cuando yo le digo al hermano, me ayuda ahorita. Pero la segunda palabra que tiene un poder tan importante es el ¿sí o no? Usted le puede decir a un mexicano: yo soy un graduado de Harvard, gané mi primer $5 million en una startup, hice una movie, ganamos 2 Oscars, escribí mi bestseller, 10 millones. Y después de decir todos sus accomplishments, el mexicano tiene el superpoder de y uno dice: ¿sabe que las personas que son pesimistas con respecto al futuro tienen la misma actitud? No importa lo que está pasando, siempre están pensando en algo negativo. ¿Alguna persona así que usted conoce? No es usted, alguna persona que conoce así. Son las personas que uno le quiere contar un sueño que Dios le dio. Quiere contarle una revelación que usted tuvo, un deseo de un nuevo negocio que le gustaría comenzar. Y son las personas primeras que le dicen: eso nunca va a funcionar. A mi esposa, que es una realista, no es una pesimista, es una realista. Yo siempre digo que la dinámica entre la pastora y yo es la siguiente: yo vendo el sueño, yo veo el sueño, y mi esposa trata de arreglar mi pesadilla. Pero hemos llegado a un acuerdo. Primero, le digo, antes de matarme un sueño, le digo: dale 24 horas de vida. Antes yo sé que iba a decir un no, pero le digo: dame 24 horas para que sueñe. Pero aquí no se trata simplemente de entender que nuestra naturaleza nos lleva a ser personas desagradecidas con nuestro pasado, presente, incluso nuestro futuro, pero yo quiero que seamos una iglesia agradecida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a una historia de la Biblia que todos ustedes conocen, que la contó Jesús y está en Lucas capítulo 17, versículo 11, y vamos a leerla rápidamente. Un día, hablando de Jesús, siguiendo su viaje a Jerusalén, dice que Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Era un lugar clave, era un límite entre dos naciones que tenían mucha tensión racial. Estoy hablando de los judíos, la gente de Judea y Samaria. Y dice: cuando estaban por entrar en un pueblo, Jesús y sus discípulos salieron a su encuentro 10 hombres, diga conmigo, 10 hombres. Salieron 10 hombres enfermos de lepra. Para que usted pueda entender un poco la dinámica de este pasaje, quiero que sepa que la lepra era una enfermedad contagiosa que comía los tejidos, los músculos, los tejidos de las personas y se podría la carne en vida. Las personas que eran leprosos eran personas que eran automáticamente y por ley aisladas del resto de la sociedad. Ser un leproso era ser exiliado, estaba legalmente prohibido que una persona leprosa estuviese en algún tipo de contacto
con personas que no estuviesen con lepra. Las personas que tenían lepra, muchos de ellos tuvieron familias, hijos, hermanos, parientes y estaban obligados a vivir en un exilio en vida. No podían ir a las sinagogas, no podían intercambiar productos, eran personas excluidas de la sociedad. Un leproso tenía la obligación legal que cuando iba pasando por el medio de una ciudad tenía que gritar: leprosos, leprosos, como una advertencia de que un grupo de leprosos iban a pasar por el medio de la sociedad. Y dice que gritaron estos hombres: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Dice que cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. Diga conmigo, le dio gracias. No obstante que era samaritano. Y miren las preguntas de Jesús. Dice: ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. ¿Sabe que nosotros somos esos leprosos? Y si usted se pone a pensar, hay un porcentaje grande de personas que estadísticamente tenemos la posibilidad de ser los desagradecidos de la historia. Estadísticamente solamente 1 de los 10 volvieron a decirle gracias al Señor. La gran pregunta es: ¿cuáles de los leprosos somos nosotros? ¿Saben que aprendemos 3 cosas de estos hombres? Número 1, que todos acudieron a Dios. ¿Cuántos leprosos llegaron a los pies de Jesús? 10. Diga conmigo, todos. ¿Cuántos de ustedes llegó a los pies de Jesús diciéndole: Señor, tengo una necesidad? Señor, mi matrimonio está horrible. Señor, mis finanzas están mal. Señor, mi salud está pasando por un gran momento. Mi familiar, mi hijo está enfermo. ¿Sabe que todos llegamos de alguna manera a los pies del Señor por las razones equivocadas? Pero por su gracia y su misericordia Dios nos ha rescatado. Por muchos años desperdicié la oportunidad de preguntarle a las personas correctamente que venían a la iglesia y nos visitaban por primera vez. Y les preguntaba lo siguiente. Les preguntaba si les había gustado el servicio, se sintieron cómodos. Y las personas me decían sí o no. Pero aprendí la importancia de hacer las preguntas correctas. Empecé a preguntarle: ¿qué hizo que hoy llegara a la iglesia? Y las respuestas eran increíbles. El doctor dice que tengo cáncer. Estoy pasando por una depresión, he tenido ideas de suicidio. Hace más de 15 años que no piso una iglesia evangélica. Y sabe que la gran mayoría de nosotros hemos llegado a los pies de Jesús por las motivaciones incorrectas. ¿Y sabe qué digo? Gloria a Dios por la enfermedad. Gloria a Dios por la falta de trabajo. Gloria a Dios por el reporte negativo. Gloria a Dios por la crisis matrimonial. Porque cuando encontramos a Jesús, encontramos lo que realmente necesitamos, independientemente de cuál es nuestra necesidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que cuando tenemos una necesidad no hay nada que nos mantenga lejos del Señor y de su iglesia? No importa si llueve, no importa que esté nevando hoy en Jacksonville con 55, grados de temperatura. Ustedes pusieron las cadenas en las ruedas y a pesar de la nieve que tenemos en la ciudad, vinieron. Así que quiero darles un aplauso a ustedes. Hay personas que están a los 55 grados y yo no, con este temporal de nieve yo no voy a salir a la calle. Tal vez están los puentes cerrados. Pero la verdad es que cuando tenemos una necesidad, corremos a los pies del Señor y no hay excusa, no hay obstáculo que nos detenga. Lo segundo que aprendemos de esta historia no es tan solo que todos acudieron a Jesús
a cubrir una necesidad, sino que todos hicieron lo que el Señor les dijo. Y en Lucas capítulo 17, versículo 14, Jesús aplica una tradición que solamente los judíos entendían, que cuando alguien era milagrosamente sanado de lepra, lo primero que tenían que hacer es ir a la iglesia, a la sinagoga, a ofrecer agradecimiento y sacrificio al Señor. Y en Lucas capítulo 17, versículo 14 dice, al verlos, Jesús solamente tuvo que verlos. Dice, al verlos les dijo, a la distancia, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, ¿sabe que los milagros siempre preceden a la obediencia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes quieren un milagro en su vida? Hágale caso a Jesús. Si usted quiere un milagro del Señor, hágale caso al Señor. No dijo que fueron sanos y cuando se vieron sanos fueron a agradecerle al Señor. Dice que los vio y dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y estoy seguro que las llagas todavía no estaban abiertas. Resultó que diga conmigo mientras iban de camino, quedaron limpios. ¿Sabe que es tan cierto este hecho de que cuando nosotros le obedecemos al Señor, la obediencia precede a los milagros? Hay personas que llegan con necesidades y el Señor les dice lo que tienen que hacer: casarse, arreglar su vida, pedir perdón, pagar la deuda. Y mientras están esperando el milagro, el Señor está esperando que tomemos la iniciativa y obedezcamos al Señor. Man, I'm preaching good. Ustedes están muy callados hoy. Es posible que el milagro que usted está esperando simplemente está on hold porque hay algo que usted tiene que hacer. ¿Sabe que hay una diferencia entre los milagros y la hechicería? ¿Conoce gente que va al curandero, al mano santa? En mi país le decimos los manos chantas, ¿sí? Usted llama al 0800, bendiga la cruz milagrosa, compre la piedra sagrada, tome este litro de agua bendita de Jerusalén, que mentira, salió del foso. Y si usted hace eso, usted va a ser sanado. ¿Sabe que eso es hechicería? Eso es brujería. Bienvenido a la iglesia de la ciudad, ¿eh? Generalmente los milagros que Dios hace necesitan un paso de obediencia de nuestra parte para que nosotros hagamos lo que podamos y el Señor se encargue de lo imposible. Pero solo uno, diga conmigo, pero solo uno regresó a agradecer. Lucas capítulo 17, versículo 15 dice, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Sabe que yo no culpo a las personas que salieron corriendo? Muchos de ellos hace más de una década que no habían visto a su familia, que no habían podido darles un abrazo, que no habían podido recibir un beso de las personas que más querían. Y posiblemente después de verse sano salieron corriendo a abrazar a sus seres queridos. ¿Cuántos de ustedes no culpan a estos hombres? Pero solo uno, antes de hacer eso, decidió regresar y agradecer al Señor. Y me encantan las preguntas de Jesús en la Biblia. ¿Sabe qué pregunta Jesús? ¿Pregunta Jesús porque no sabe o porque quiere enseñarnos algo? ¿Qué piensa usted? Para enseñarnos algo, mire lo que pregunta Jesús. Dice, Lucas capítulo 17, versículo 17, dice, ¿acaso no quedaron limpios? ¿Cuántos? Los 10. Preguntó Jesús, ¿dónde están los otros 9? Dice, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto extranjero. Y miren la bendición final de parte del Señor. Dice, levántate, diga conmigo, levántate. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe, diga conmigo, tu fe, te ha sanado. Have make you whole. Te ha hecho una persona completamente sana, permanentemente sana, íntegramente sana. Eso nos enseña que una vida agradecida produce un milagro completo en nuestras vidas. Yo no sé lo que pasó con los otros 9. Algo me dice en mi corazón que posiblemente volvieron a experimentar tal vez el mismo problema. Pero dice este hombre que fue la fe que lo sanó. Yo quiero que se ponga de pie, quiero hacerle un par de preguntas.
Obviamente yo quiero que cada uno de ustedes por lo menos identifique si hay ingratitud en sus vidas. En la mía lo hay. Necesito ser una persona más agradecida. Pero tenemos que preguntarnos si tal vez hay cinismo con respecto a nuestro pasado. Tal vez tengamos que preguntarnos si hay una insatisfacción respecto al presente, que estamos desagradecidos por las cosas que tenemos. ¿A cuántos les gustaría tener más? ¿Amén? Y siempre estamos, Señor, un poquito más. Señor, cuando gane $30,000 en este país, cuando gane 50,000, 70,000, 100,000, $250,000, agradecimiento. ¿Sabe que el Señor no le va a dar esa minivan con heated seat que usted tanto quiere? Amén. No sé para qué la necesita porque vive en la Florida, pero usted la quiso siempre. Que el Señor conteste las peticiones de su corazón y mantenga caliente su corazón. Yo no sé. O tal vez en su vida todavía hay pesimismo respecto al futuro. Esa típica persona que está constantemente negativo con respecto, no, el Señor nunca va a hacer nada en esta relación. El Señor nunca va a hacer nada en mi vida, el Señor no va a intervenir. A veces yo he hecho todo. A veces me he quejado del Señor porque he tenido mala memoria como el pueblo de Dios. Y me he olvidado de decirle gracias. A veces me he quejado por lo que sí tengo. Y comparo mis debilidades con las fortalezas de alguien más. O incluso he llegado a ser negativo con respecto a la situación donde me encuentro pensando que no tengo, no puedo, no quiero, Dios no va a hacer nada al respecto. ¿Y sabe qué me he tenido que arrepentir? Quiero que se vaya el día de Acción de Gracias con esta frase, que de alguna manera sintetiza lo que estoy tratando de decir de una y otra manera. Y creo que es verdad. ¿Sabe qué? La gratitud, diga conmigo, gratitud, transforma a las personas pobres en ricas. Pero la falta de gratitud transforma a las personas ricas en pobres. Yo conozco miles de personas que tienen más de lo que pudiesen pedir o soñar. Tienen su casa de la playa. Hasta estos incircuncisos tienen 2 jet ski parqueados ahí. Y digo, Señor, tu siervo tiene una casa en North Carolina, una en Orlando, otra en Jacksonville y otra en Orange Park. Pero su matrimonio, su vida es un desastre. Y siempre que me junto con ellos, quieren más. Y nunca están agradecidos por lo que sí el Señor les ha dado. Siempre se quejan de sus hijos, se quejan los unos de los otros, se quejan de lo que deberían tener y todavía no tienen. Y yo me di cuenta que esas personas que son ricas, que tienen mucho, y la falta de agradecimiento ha hecho que su riqueza se transforme en pobreza. Pero conozco a personas que tal vez no tengan el último carro, no estén en el top de su carrera, todavía no se han comprado ni siquiera una bicicleta. Algunos simplemente tienen bicicleta, todavía no se han graduado al carro. Pero dicen, Señor, gracias por mi bicicleta. Señor, otra vez pollo y ensalada. Gracias, Señor. Los ramen noodles de Winn-Dixie. Años. Señor, gracias por esos carbohidratos que me han mantenido caliente y gordito. Señor, mi jefe no ha reconocido todo lo que doy y el potencial, pero bendigo a la persona que me abrió las puertas en esta nación y voy a serle fiel y lo voy a honrar. Señor, gracias por él. ¿Sabe que la falta de gratitud ha transformado a las personas más ricas que conozco en personas no tan solo desagradecidas, sino pobres espiritualmente, pobres mentalmente? Pero
Pero las personas que tenemos al Señor, podemos decir lo que Pablo dice en Filipenses. Esta lección que lo puede servir el resto de su vida. Dice, pues he aprendido a estar satisfecho. Diga conmigo satisfecho. ¿Vio cuando usted termina de comer el domingo y se saca el cinto? Pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Diga conmigo, en cualquier situación en la que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza. ¿Cuántos dicen amén? Y sé lo que es vivir en abundancia. Si usted no sabe que vive en el país más rico de todo el mundo, quiero decirle que usted es una persona rica. Estoy seguro que usted gana más que el 1% de todo el planeta, aunque se considere una persona pobre. Sé lo que es vivir en pobreza, sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido, diga conmigo, aprendido a vivir en toda y cada una de estas circunstancias. Quiero decirle una advertencia. Para vivir una vida de gratitud al Señor, a su esposa, a su familia, a su trabajo, incluso a su iglesia, incluso a su pastor, no es algo que sale natural, es algo que se aprende. Diga conmigo, se aprende. Es por eso que le decimos a nuestros hijos, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Gracias. He aprendido a vivir en todas y cada una de esas circunstancias, tanto en quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como vivir en escasez. ¿Sabe qué sabía Pablo? Que todo lo que necesitaba en su vida era Cristo. Lo único que necesitaba es saber que su futuro está asegurado en Cristo Jesús. Que si tenemos a Cristo y no tenemos el trabajo, lo tenemos todos. Si tenemos a Cristo y la salud todavía no reacciona, lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo y nuestros hijos todavía no han decidido seguirlo, lo tenemos todo. No hay nada que el mundo que tengamos nos puede quitar. Preocupémonos de aquello que nadie nos puede quitar, nuestra relación personal con Jesús. Quiero darle un secreto. Yo soy una persona millonaria. ¿Sabe por qué? Usted dirá, Patricia me mira como diciendo, pensé que los pastores hispanos eran lo más bajo de la cadena. Eran las algas de ahí para arriba. Pero ¿sabe por qué me considero rico? Porque tengo todas aquellas cosas que el dinero no puede comprar. Mis hijas están sanas. Mi esposa todavía me quiere, right? Mi iglesia todavía me soporta. Dios me ama incondicionalmente. No hay nada que pueda hacer o dejar de hacer que pueda mover el amperímetro del amor de Dios para mi vida. ¿Qué más puedo pedir? Tengo casa, he comido, tengo algo sobre mis lomos, tengo una gran worship band, tengo una comunidad donde estoy creciendo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Sabe qué? He aprendido a vivir una vida en contentamiento. Y quiero decirle esto, y con esto cerramos. ¿De dónde viene nuestra falta de agradecimiento? No es tan solo porque vivimos en una cultura de exceso donde tenemos demasiadas cosas. Tenemos cosas que no necesitamos y las pagamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que ni siquiera saben que existimos. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Lo dice Romanos capítulo 1 versículo 21. Porque esto no es un problema solamente de nuestra sociedad o de los leprosos. Porque dice, a pesar de haber conocido a Jesús, a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Es por eso que quiero traer sensatez a su vida. Quiero que le digamos al Señor juntos, gracias. Señor, te damos gracias por nuestra familia. Señor, te damos gracias por el trabajo. Dígale gracias. Señor, te doy gracias por la iglesia. Señor, te doy gracias por la salud.
Señor, te doy gracias por mi salario. Señor, te doy gracias por Jesús, Señor nuestro, Salvador, confeccionador de nuestra fe. Gracias, gracias.